Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a traducir preguntas del español al inglés. Estas preguntas son sencillas pero poderosas. La primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo se dice qué en inglés? What. Y pasó es happened. What happened? What happened? Y para ser más específicos, ¿cómo preguntamos qué te pasó a ti? Ya vimos que qué pasó es what happened. Y esas palabras también las vamos a usar en esta pregunta, pero al final vamos a agregar to you. To you. A ti. What happened to you? What happened to you? Ahora, ¿cómo podemos preguntar qué le pasó a Jack? Aquí de nuevo vamos a empezar con what happened. What happened. ¿Cómo se dice a? To. Y el nombre queda igual, Jack. What happened to Jack? What happened to Jack? He recibido varias preguntas de cómo usar to en las oraciones. En este caso es una preposición que quiere decir a, y así como lo vemos en español, lo estamos usando en el inglés. La siguiente pregunta es ¿cómo te sientes? ¿Cómo se dice cómo en inglés? How. Y te sientes es do you feel? Do you feel? How do you feel? En la pregunta en español no estamos usando el pronombre tú directamente, pero podríamos preguntar ¿cómo te sientes tú? De ahí viene el you en la pregunta en inglés. How do you feel? ¿Y cómo preguntamos cómo se siente el bebé o la bebé? ¿Cómo se dice? How. Para él o ella, el verbo auxiliar es does. Does. Y este verbo se usa para crear preguntas o para contestar de una manera negativa. Anteriormente usamos do, pero aquí como estamos hablando del bebé, entonces tiene que ser does. Él o la bebé se dice the baby. The baby. ¿Y cómo se dice sentir? Feel. Feel. How does the baby feel? How does the baby feel? ¿Y cómo preguntamos cómo se siente ella? En inglés sería exactamente como la pregunta anterior, pero en vez de the baby, vamos a colocar el pronombre de ella que es she. How does she feel? How does she feel? O si quieren preguntar sobre él, en vez de she, colocamos he. How does he feel? La siguiente pregunta es ¿por qué llegas tarde? ¿Cómo se dice por qué en inglés? Para hacer pregunta es why. Why. Y llegas tarde es are you late? Are you late? Bueno, en este caso, llegas es are you y tarde es late. Hay diferentes maneras de preguntar por qué llegas tarde, pero la más común es esta, why are you late? Y aquí vemos que estamos usando el verbo to be, are, para hacer esta pregunta. Llegar se dice to arrive en inglés, pero es más común preguntar why are you late? También podríamos preguntar why are you arriving late? Why are you arriving late? Ahora, ¿cómo preguntamos en pasado? ¿Por qué llegó tarde él? ¿Cómo se dice por qué? Why. Y usando el verbo to be, ¿cómo diríamos esta oración? Ya que está en pasado, vamos a usar was. Why was. Sigue el pronombre he, él, y tarde es late. Why was he late? Why was he late? Y para preguntar ¿por qué llegaron tarde ellos? ¿Cómo se dice por qué? Why. Y aquí como estamos hablando de ellos, vamos a usar where del verbo to be. Where. Seguidos por they, el pronombre que significa ellos o ellas. ¿Y cómo se dice tarde? Late. Why were they late? Why were they late?
Seguimos con ¿dónde estabas? ¿Dónde es where? Y estabas, where you. Where were you? Where were you? ¿Y cómo preguntamos dónde estaba tu cartera? ¿Cómo se dice dónde? Where. Estaba en este caso tiene que ser was. Porque tu cartera es una cosa en singular, it. Entonces la palabra que se usa aquí es was. Y tu cartera es your wallet. Your wallet. Where was your wallet? Where was your wallet? ¿Y cómo preguntamos dónde estamos? ¿Dónde es where, como ya vimos anteriormente? Y estamos, pues aquí estamos. En español, aunque no usamos el pronombre, asumimos que es nosotros o nosotras. Entonces vamos a usar are, we. Where are we? Where are we? Y ya tengo otro video hablando sobre las palabras WH para hacer preguntas y aquí se los dejo para que sigan aprendiendo inglés. Muchas gracias.